Y en esta mañana yo quiero compartir una palabra que he titulado Sí al llamado. Sí al llamado. Y Dios ha estado hablando mucho sobre este tema del llamado. De hecho, en el campamento de jóvenes se habló justamente sobre el llamado. Y cuando Dios toma un tema y empieza a hablarnos una y otra vez sobre ese tema, es porque Dios quiere que realmente atendamos a eso que Él nos quiere hablar y respondamos. Siempre que Dios nos habla, Él espera una respuesta de nuestra parte. Por eso yo empiezo con fe este mensaje, con este título, Sí al llamado, porque lo que Dios espera y lo que yo espero es que tú digas sí al llamado. El llamado es siempre una invitación de parte de Dios para nosotros. Nunca va a ser algo impuesto. Dios no te va a obligar a que digas sí al llamado, pero Dios sí espera que entiendas su llamado y le digas sí. Y yo pensaba que el llamado está ligado al gran plan de Dios. ¿Habéis escuchado hablar del plan de Dios? Y el plan de Dios yo lo imagino como una gran línea donde confluyen una serie de acontecimientos y donde muchas personas son llamadas por Dios para ser parte de ese plan. El llamado tiene que ver con eso, justamente esa invitación que Dios te hace a ser parte de ese plan. Tú eres llamado allí y tú vas a cumplir una función específica dentro de ese gran plan de Dios. Y sabemos que hay personas que son llamadas y son conocidas o reconocidas porque dicen sí al llamado y se vuelven personas de gran influencia, pero a veces hay personas que quizá van a ser anónimas y sin embargo van a ser significativas en el cumplimiento de ese gran propósito, ese gran plan de Dios. Y necesitamos entender en esta mañana la relevancia del llamado. El primer punto de mi mensaje lo he titulado Ser llamados por Dios es el privilegio más grande. Ser llamados por Dios es el privilegio más grande. Y pensaba en lo importante que es entender que no importa para qué nos llame Dios con tal de que nos llame. Mucha gente está esperando que Dios los llame para grandes cosas y si Dios no me llama para cosas que yo considero grandes, entonces no me vale, Señor. No me llames porque no me gusta mucho a lo que me has llamado. Pero una persona que entiende el privilegio del llamado, lo único que le importa es saber que Dios lo llama y está feliz con saber que ha sido tomado en cuenta por Dios. Y el apóstol Pablo decía en Filipenses 3, versículos 13 al 14, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, está hablando de la perfección, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. Y este pasaje es muy rico, hay mucha riqueza en él, pero yo quiero centrarme exclusivamente en esta idea del supremo llamamiento de Dios. Pablo toda la vida entendió que ese llamado era supremo, no había nada más alto, no había nada mejor, no había nada más importante que ese llamado. Por eso él era consciente que cada día tenía que vivir para ese llamado, que el sí del primer día cuando Dios lo llamó no era suficiente. Él cada día debía decir sí y cada día debía afirmarse en ese llamado y valorar el llamado. ¿Por qué creéis que hay grandes hombres y mujeres de Dios que caen? Porque en algún momento perdieron su intimidad y su relación con Dios y la percepción del llamado. Porque yo quiero decirte que tú necesitas tener percepción espiritual para comprender lo que significa el llamado. ¿Estás conmigo? Si tú no tienes percepción espiritual, tú puedes ser como un Esaú, con una primogenitura que menosprecia. Por eso necesitamos tener la percepción espiritual para entender este llamado por Dios como lo más extraordinario.
Cuando yo empecé mi vida cristiana y llegué a mi iglesia en Colombia, Amor Fraternal, yo recuerdo que entre los jóvenes se hablaba mucho, y ya sabes a qué te ha llamado Dios, y ya sabes a qué te ha llamado Dios. Y algunos decían, sí, yo ya sé a qué me ha llamado Dios. Y otros decían, no, yo estoy orando, porque desde que llegábamos se nos enseñaba que tú tenías que orar para que Dios te hablara sobre cuál era tu llamado, porque tu llamado te da meta. Cuando Dios te llama, tú sabes que tienes que enfocarte en cumplir aquello. Ya todo ha sido puesto. El salmista lo decía en el Salmo 139, Señor, tú ya pusiste todas las cosas. Todas las cosas tú ya las pusiste para que yo cumpla el llamado. Y yo pensaba que es como, ¿habéis escuchado esta expresión de las células durmientes? En el terrorismo, suena feo, ¿no? Pero una célula durmiente es algo que está allí como dormido hasta que llega un momento donde se le da el botón de inicio y se despierta. Cuando tú fuiste creado por Dios, ya estaba en ti esa célula durmiente de lo que iba a ser tu llamado. Cuando tú eres llamado, el Señor lo que hace es que presiona el botón de inicio. Y entonces tú empiezas a caminar en eso para lo cual se puso en ti todas las cosas. Necesitamos entender que nuestra vida tiene propósito. Ahora el llamado tiene que ver con eso específico para lo cual Dios te selecciona de en medio de todos los demás. Cuando Dios a mí me llamó como misionera. Y yo recuerdo que yo ya estaba ennoviada con mi esposo, y a mí me preguntaban, pero tú eres misionera, ¿cuál es tu llamado? Y yo todavía no lo tenía claro, no, estoy orando. Y un día yo le dije al Señor, Señor, yo quiero que tú me hables de mi llamado. Si tú me llamas solamente a acompañar a mi esposo a las misiones, yo iré, pero yo quiero que tú me llames. Yo quiero saber si tú me has llamado a mí de manera particular. Y el Señor me habló y me dijo, yo te he llamado como misionera y te he llamado como pastora. Y hay un gran llamado de Dios en el que nos vamos a especializar. Sin embargo, hay muchas otras cosas que vamos a estar haciendo. Porque aunque yo fui llamada como misionera y pastora, yo soy esposa de este hombre maravilloso que me ha dejado encender la luz. Yo soy madre de estos dos hijos maravillosos. Yo soy hija de mi mamá, soy amiga, soy compañera de ministerio, ¿me entendéis? Cumplimos varios roles, sin embargo hay uno especial para el cual Dios nos llamó y ha puesto todo en nosotros para que lo podamos cumplir. Hay una palabra griega que se llama hamartia o amartía, y cuando estudiamos teología estudiamos la doctrina del pecado y se llama amartología. Pero la palabra amartia justamente viene de esto, y hay dos significados. Creo que lo estudiamos en uno de los cursos de crecimiento, la palabra pecado. Y cuando se relaciona con amartía, significa errar el blanco. ¿Tenéis esta idea? ¿Sabéis, no? Lo de la diana, cuando no se da en el blanco, errar el blanco. Pero luego hay una definición que a mí personalmente me encanta. Pon mucha atención, dice, fallar en lo que nos habría sido posible y teníamos la capacidad de ser. Amartía o pecado es fallar en lo que nos habría sido posible ser y teníamos la capacidad de ser. ¿Me estás entendiendo? Si Dios te llama y tú no cumples tu llamado, tú estás pecando. Porque a ti te era posible ser eso que Dios te llamó a ser y tenías la capacidad para hacerlo. Por eso el llamado es algo serio. Mirar, cuando nosotros estuvimos allí en el retiro de jóvenes y estuvimos orando, hubo varias ministraciones en el retiro de jóvenes sobre el tema del llamado. Yo
yo sentí algo que yo nunca he sentido en un grupo, y yo sentí seriedad. Yo sentí que había una atmósfera de seriedad. Como cuando el primer lunes aquí de ayuno, el Señor nos dijo que nos quitáramos el calzado de nuestros pies. Nos recordó esto que vivió Moisés, que cuando le dijo, quítate el calzado de tus pies, porque este lugar es santo, allí cuando se aparece la zarza ardiente. Y esa noche había solemnidad. Esa noche el Señor nos llamaba a un espíritu de reverencia, a seriedad. Ese día, allí, cuando estábamos orando en medio de los jóvenes, yo sentí ese mismo espíritu que se movía en el lugar. Un espíritu de reverencia, de santidad, de seriedad. Porque como hijos de Dios somos llamados a tomarnos las cosas de Dios en serio. A veces jugamos con Dios y creemos que no pasa nada. Pero las cosas de Dios son para tomárselas en serio. Jóvenes, el llamado que Dios hizo a tu vida es para tomártelo en serio. El llamado que Dios está haciendo hoy a tu vida, iglesia, es para tomártelo en serio. Es muy serio lo que Dios nos está hablando en esta mañana. Es muy serio lo que Dios ha estado hablándonos en esta mañana. Necesitamos comprometernos con lo que Dios nos llama a hacer. Necesitamos comprometernos. Segundo punto, no habrá un sí sin quebrantamiento previo. No habrá un sí sin quebrantamiento previo. Esta palabra quebrantamiento es una palabra que usamos mucho, está mucho en la Biblia. Y esta palabra quebrantamiento tiene que ver con ese acto de Dios, ese acto de presión de Dios para romper nuestra carne, nuestro yo carnal. Todos tenemos allí una habitación para nuestra carne, un habitáculo para nuestra carne. Esa carne que tiene motivaciones personales que no agradan a Dios, esa carne que tiene ideas, sueños, pensamientos que no están alineados con Dios. Y el proceso de quebrantamiento tiene que ver con ese acto por medio del cual Dios rompe ese yo carnal que quiere gobernar nuestra vida. Y yo sé que tú entiendes de lo que yo te estoy hablando. Y Dios empieza a propiciar escenarios en nuestra vida donde somos trabajados y donde la mano de Dios se agrava sobre nosotros, y casi como que a veces hay emboscadas de Dios porque queremos huir por aquí, Dios sale allí y queremos huir por aquí, y Dios saca a la luz el pecado y tú piensas que estás escondiéndote de Dios o que estás haciendo lo malo y nadie se entera, pero Dios está allí y en algún momento corre el velo y sale todo a la luz. Y Dios nos está presionando y propicia escenarios de presión para tratar nuestro corazón, pero quiero decirte, trato no es sinónimo de quebrantamiento. Podemos ser tratados por Dios, la mano de Dios se puede agravar sobre nosotros, pero somos supervivientes. Nuestra carne es superviviente. Y decimos, Dios no me vence, dice la carne. Pero el propósito del quebrantamiento es que nuestra carne se doblegue. Porque quiero decirte que no hay llamado sin rendición. El quebrantamiento está ligado a la rendición y la rendición está ligada a la obediencia. ¿Qué es sino la obediencia que tu voluntad rendida a Dios? ¿Me estás entendiendo? Tú nunca vas a poder decir sí al llamado. Nunca vas a poder caminar en el llamado si no hay quebrantamiento en tu vida. Tienes que entender el valor del llamado. Tienes que tener percepción espiritual para entender el valor del llamado, pero luego tienes que haber pasado por procesos de quebrantamiento y rendirte a Dios. Yo conozco personas que son extraordinarias en su capacidad para resistir al trato de Dios. Y te hieres y te resientes con Dios, con personas. Pero no te rindes, no entiendes que es Dios tratando de quebrarte,
para que realmente tú puedas cumplir el llamado o puedas ser digno del llamado, porque quizá Dios no te ha podido llamar aún porque no te has quebrantado, no has pasado por el proceso de quebrantamiento. A veces queremos que Dios nos llame a grandes cosas, pero cuando Dios nos está quebrantando para que nuestra carne muera, nos resistimos. ¿Cómo Dios nos va a llamar a grandes cosas? ¿Cómo Dios nos va a llamar a grandes cosas? Hay una palabra en el griego, suntribo, ¿está allí? Gracias. La palabra suntribo, y esta palabra se traduce como, como romper, destruir conscientemente algo con un propósito específico. Y vamos a leer Marcos 14:3. Es un pasaje muy conocido. Estando el Señor Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Cuando nosotros somos quebrantados y nuestro yo carnal, nuestro yo muere, entonces la esencia de Dios se libera a través de nosotros. Solamente en ese momento la esencia de Dios se libera. Hay una expresión que usa el autor de Hebreos y dice que Jesús era la imagen misma de la substancia de Dios. Y la palabra que se usa allí es apaugasma, la imagen misma de la sustancia de Dios. Y puede sonar ahí como extraño, pero lo que está diciendo era Dios mismo, la esencia misma de Dios. Cuando nosotros pasamos por el quebrantamiento, entonces la esencia de Dios se libera a través de nosotros. Es necesario que esto ocurra, porque si esto no ocurre, entonces nunca viviremos para los propósitos de Dios, viviremos para nuestros propios propósitos. Yo creo que si hay algo que expresa muy bien esta idea del quebrantamiento, es la experiencia de nuestro Señor Jesús en Getsemaní. Y vamos a leer Marcos 14:32. 32 al 36 dice: y dijo Jesús a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora de la crucifixión, y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y antes de entrar a analizar esto que dijo el Señor Jesús, es muy interesante que esto ocurre en Getsemaní. La palabra Getsemaní como tal traduce prensa de aceite. Y Getsemaní era un lugar justamente donde existía eso, una prensa de aceite. Y en una prensa de aceite había una estructura de madera, y dentro de ella, dentro de la prensa de madera, se ponía las hojas y el fruto del olivo. Y luego varias personas rodaban una rueda hasta que iban apretando y apretando y apretando y moliendo hasta que salía todas las gotas de aceite. Todas las gotas de aceite. Por eso no es casualidad que el Señor Jesús estuviera en ese momento allí, porque Él estaba, como dice la palabra, en un momento donde estaba rindiendo su voluntad para que se cumpliera la gran misión. Pero ese momento yo creo que fue un momento crítico. Yo creo que a veces cuando leemos la Biblia, creo que nos cuesta acercarnos al personaje del que estamos leyendo.
Y creo que a veces nos cuesta entender o siquiera imaginar lo que el Señor Jesús estaba viviendo allí, aquella noche. Ese momento era crucial para que el Señor Jesús decidiera ir a la cruz. Ese fue el momento crucial. Ya el camino estaba abierto, ya todo estaba dado, faltaba poco y el Señor Jesús tenía que tomar esta decisión. Él ya la había tomado hacía mucho tiempo, pero en ese momento allí es muy claro lo que dice el pasaje, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y pareciera como que habían dos voluntades, ¿no? Una era la de Jesús y una la de Dios. Y yo sé que cuando estudiamos este pasaje hay que tener mucho cuidado y hay que hilar muy fino, muy fino. Porque pareciera como que el Señor Jesús estaba revelando la voluntad del Padre. De ninguna manera. El Señor Jesús sabía que lo que iba a ocurrir era algo desgarrador. El Señor Jesús no estaba allí teniendo este momento difícil porque era un cobarde, porque temía los azotes, porque temía el dolor físico. No, era mucho más profundo y más grande. El Señor Jesús sabía que Él, que no conoció pecado, como dice el profeta, como dice Pablo, por nosotros fue hecho pecado. El que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. En ese momento Él sabía que en la cruz Él iba a ser hecho pecado. El Dios Santo, el que no había conocido pecado, Él tenía que hacerse pecado por ti y por mí. Él tenía que llevar tu pecado, mi pecado, el pecado de toda la humanidad a través de todos los tiempos allí en la cruz. Y en ese momento el Padre, con quien había tenido una unidad absoluta, tenía que dar la espalda para poder juzgar el pecado. Eso era lo que el Señor Jesús le abatía. Eso era lo que le hacía entrar en agonía, como dice Lucas 22:44, estando en agonía. Él estaba en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta el suelo. Agonía, sufrimiento. Pero en ese momento, Él decide que la voluntad de Dios, del Padre, es más importante que su voluntad. ¿Te imaginas si el Señor Jesús no hubiese afirmado su sumisión a la voluntad del Padre? Hoy no estaríamos tú y yo aquí sentados. No habría habido cruz, no habría habido obra de salvación. El protoevangelio nunca se hubiera cumplido. ¿Me estáis entendiendo? Por eso tú y yo somos llamados a ir a ese Getsemaní espiritual, a ese escenario donde tu carne, mi carne, donde nuestra voluntad separada de la voluntad de Dios es quebrada. Odiamos ir a esos lugares. ¿A cuántos aquí les gusta sufrir? ¿A cuántos aquí les gusta el dolor? ¿A cuántos aquí les gusta que Dios te diga algo que va en contra de lo que tú quieres hacer? Pero Getsemaní significa, Señor, yo doblego mi voluntad para seguir tu voluntad. ¿Me entendéis por qué es tan importante ese quebrantamiento? Yo necesito que hoy seáis entendidos y profundos. Esto parece muy sencillo, pero es muy profundo y si lo lográis entender, yo quiero decirte, nuestras vidas espirituales cambiarían, porque podríamos entender que eso es fundamental y que Getsemaní, aunque nuestra carne lo odia, lo necesitamos. Necesitamos el Getsemaní, porque allí es donde somos doblegados. Y yo quiero decirte, nuestra carne caprichosa, nuestra carne voluntariosa, nuestra carne manipuladora odia los Getsemaní donde Dios nos vence. Quiero decirte algo, en Getsemaní tú decides.
Dios te puede llevar a Getsemaní y te puede presionar y puedes sufrir y te puede doler y puedes, ¿sabes qué? Tu carne sobrevive. Getsemaní no es sinónimo de quebrantamiento, a menos que tú decidas que sea sinónimo de quebrantamiento. No hay llamado sin rendición, no hay llamado sin quebrantamiento, no hay llamado sin rendición. No hay llamado sin rendición. Hoy Dios podría decirte, William, no hay llamado sin rendición, no hay llamado sin quebrantamiento. Hoy podría llamarnos a cada uno por nombre y decirnos, si no hay quebrantamiento, no sé qué estás construyendo, pero en mí no estás caminando. Yo recuerdo hace muchos años, nosotros hemos pasado a nivel individual por muchos Getsemanís, porque yo creo que iremos a Getsemanís en varias etapas de nuestra vida. Porque nuestro sí de un día no vale para el sí de los 3 meses, de los 3 años, de los 6 años siguientes. Tu sí de hace, no sé cuántos años llevas de cristiano, no vale si tu sí no lo afirmas hoy. Hay mucha gente que empezó bien y se torció en medio del camino. Pero yo he ido a muchos Getsemanís. Y yo recuerdo hace muchos años, al principio del ministerio, no sé, 5, 6 años, 7 años, yo recuerdo que fuimos a Colombia, creo que fue una vez que nos invitaron a una convención misionera y me invitaron a mí a predicar y nos pagaron los billetes de avión y fuimos todos como familia a Colombia, ¿sabes? Fue hermosa ese mimo de Dios. Pero yo recuerdo que aquí había tanto sufrimiento. Aquí en España, en el ministerio, la obra era tan difícil, que yo recuerdo que cuando yo estaba allá, yo no quería volver. Yo sabía que tenía que volver, pero no quería volver. Mi carne, mi yo, no quería volver. Porque aquí había tanto dolor, tanto sufrimiento. Habíamos ido a Colombia y todo era maravilloso. Claro, era un mes. Todo era maravilloso porque vas un mes, si te quedas a vivir ya entras en la rutina de la vida, también de las propias dificultades de la vida. Pero es cierto que el escenario espiritual de Colombia en ese momento no era el mismo escenario espiritual de aquí de España. Y yo recuerdo que yo no quería volver. Y estaba en esa lucha y en ese debate, yo creo que ni siquiera lo hablé con mi esposo porque yo sabía que era algo entre Dios y yo. Y yo oraba y oraba, pero yo sentía una resistencia a volver. Yo no quería volver al lugar de mi aflicción, al lugar de mi dolor, pero era el lugar de mi destino. Y recuerdo que estuvimos el último domingo en nuestra iglesia, en la iglesia Filadelfia. Creo que mi esposo predicó ese domingo y llegó el momento de la Santa Cena. Y entonces la mujer, la hermana, era una misionera norteamericana, empezó a cantar una canción. Y yo recuerdo que esa canción para mí fue Dios hablándome. Y fue como el abrazo de Dios. Y yo lloré y lloré y lloré y lloré. Y por supuesto que volví. Porque nuestro sí en Getsemaní condiciona no solamente nuestro futuro, sino el de muchas personas. Hoy no estaríamos aquí como iglesia si no hubiéramos vuelto. ¿Me entendéis? Porque las decisiones que tomamos en Getsemaní no solamente afectan nuestra vida, afectan las de muchas personas. Probablemente se habrían abortado muchos propósitos de Dios aquí. Probablemente Laura, incluso este proyecto de adoración con el que el Señor nos llama ahora a ir a las naciones, no habría ocurrido. Yo estaba pensando, cosas que todavía están, todas esas, en tu vida hay células durmientes todavía que no se han activado, pero que están allí,
Quizá Dios te llama a ser parte de esta iglesia, a hacer algo tremendo que va a impactar las naciones. Todavía no se ha dado el botón, pero eso está en tu ADN espiritual. Eso está en el destino espiritual escrito en los cielos. Quizá tus hijos, no vas a ser tú, quizá tus hijos van a ser un semillero de adoradores a las naciones, no lo sé. El semillero de los nuevos predicadores. Estábamos hablando con la persona que va a estar llevando esta etapa ahora de lo del proyecto de adoración y decía, estamos en una camada, ella lo llamó así, una camada de talentos cristianos jóvenes. Hay un despertar profético de adoración en este tiempo. Y Dios nos ha llamado a esta iglesia pequeña como la Belén, ¿sabéis? La iglesia pequeña que es llamada a ser luz. Y a mí me encanta pensar que hoy está usando a Laura, pero aquí la protagonista no es Laura. El protagonista es el Señor Jesús, que escoge nuestras vidas, esta iglesia, para hacer algo allá afuera. Necesitamos entender el valor de este llamado de Dios. Y nuestro último punto, voy a ir rápido porque el tiempo se me ha ido. Asegúrate de no perder tu corazón quebrantado en el camino. Tercer punto, asegúrate de no perder tu corazón quebrantado en el camino. Yo no creo que Dios pueda llamar a alguien que no tenga un corazón quebrantado. Porque si Dios llama a alguien que no tiene un corazón quebrantado, no va a poder contar con él, porque cuando le pida que haga algo, no lo va a hacer. Es así de sencillo. Si tú no estás desarrollado en la obediencia, el Señor te va a decir, haz esto, y tú le vas a decir al Señor, ay no, Señor, yo no quiero hacer eso. ¿Me estáis entendiendo? ¿Cuántas cosas, insisto, Dios no te pide en tu día a día, a veces en tu servicio a Dios, haz esto, ay no, Señor, no lo voy a hacer? A mí me encanta porque en estos días le dije a una persona de nuestro equipo de servicio, no les voy a decir a quién, pero yo le dije a esta persona, le dije, ponte más guapa, arréglate un poquito, o sea, una expresión, no, suéltate el pelo, maquíllate un poquito, ponte así, bien bonita. ¿Y sabéis qué? Esta persona con una ternura en su corazón y una nobleza, ¿sabéis qué hizo el domingo siguiente? Se soltó el pelo y vino guapa. Así. No tuve que convencerla, no se me enfadó. Ay, esta pastora me está diciendo fea. La pastora me está diciendo que no me arreglo. ¿Me estáis entendiendo? Si no somos dóciles, si nos dejamos enseñar y somos obedientes en las pequeñas cosas, ¿qué estamos queriendo? De verdad que estamos queriendo. Dios no puede contar con nosotros. Hay un hombre que nos habla muy bien de esto y es Jonás. Jonás el profeta. No sabemos cuándo llama a Dios a Jonás. No se nos narra, solamente se nos narra en 4 capítulos en el libro de Jonás una experiencia que él vive cuando Dios lo escoge para ir y predicar a Nínive, que era la capital del imperio asirio. Él tenía que ir a predicar a Nínive y tenía que predicar destrucción en Nínive. En 40 días el Señor iba a destruir Nínive por causa de su pecado. Y entonces este Jonás, todos sabéis de quién estoy hablando, ¿no? Vamos, Jonás es un personaje conocidísimo. Este Jonás, dice la palabra en Jonás capítulo 1, versículo 1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, ¿vale? Pero vamos al versículo, creo que es el 3, y dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová e ir a Tarsis. Es decir, el Señor le dice a Jonás, levántate para ir allá, y Jonás se levanta para ir al lado opuesto. Eso es un corazón no quebrantado, es un corazón desobediente. Por eso te digo, yo no sé si Jonás cuando es llamado ya había pasado por el proceso de quebrantamiento. Yo entiendo por lógica y por el carácter de Dios que seguramente sí, pero ¿qué pasa? Por eso este punto se llama, asegúrate de no perder tu corazón quebrantado, porque tú puedes haber empezado tu vida cristiana con un corazón quebrantado, con un corazón rendido, con un corazón obediente y te puedes torcer a mitad del camino.
Por eso insisto, tus Getsemaníes de ayer no valen para hoy. Tú tienes que seguir entrando en esos escenarios de quebrantamiento donde Dios te mete una y otra vez y dejar de culpar a los demás creyendo que son los demás. No, es Dios. Cuando te ponen en una situación que te incomoda, cuando alguien no te trata bien, es Dios metiéndonos a esos escenarios donde se quebranta, donde necesita quebrantarse nuestra alma, no rendida a Dios. Y este Jonás huye de su misión. Y hay varias teorías. La primera de ellas dice que Jonás estaba muy preocupado por su prestigio de profeta. Recordemos que en el Antiguo Testamento un profeta era confirmado si su profecía se cumplía. Y Jonás pensaba, que de hecho lo dice, que si él predicaba la profecía de que iba a ser destruida Nínive y el pueblo se arrepentía y no se destruía, entonces, ¿qué pasaba? Su profecía no se iba a cumplir. Entonces su prestigio de profeta se iba a arruinar. ¿De qué nos habla eso? De orgullo. Estaba tan preocupado por su prestigio, por su imagen. Otra razón es que eran gentiles. Parece que en ese tiempo esta preocupación por la pureza racial estaba muy fuerte en Israel. Él no podía entender que Dios le diera la oportunidad a los gentiles. Otra razón es que eran muy crueles. No voy a contar las prácticas porque yo creo que se nos revolvería el estómago y luego no compramos en cafetería o la paradita. La cuarta razón es que dice la tradición que este pueblo había asesinado a su padre de manera violenta. Ellos eran muy crueles con sus enemigos y parece que ellos habían asesinado a su padre. Así que Jonás lo que quería era venganza. Jonás no quería que Dios perdonara a Nínive. ¿Me estáis entendiendo? El problema de Jonás eran sus motivaciones personales no rendidas. Tus motivaciones personales no rendidas te pueden inhabilitar para cumplir la misión. Dios te ha llamado a hacer algo y cuidado cuando no lo hacemos, porque hay algo que ha entrado en nuestro interior. Y entonces Jonás está mortificado, está amargado. En el capítulo 3, él va y cumple la misión a Nínive y Nínive es perdonada efectivamente, no se cumple su profecía. Y él está muy amargado y muy enojado y en el capítulo 4 él va allí y crea una enramada al oriente de la ciudad y se sienta. Y lo que quizá tú no entiendes es que él ha predicado que la ciudad va a ser destruida en 40 días. Y entonces se arrepiente la ciudad, el rey se arrepiente, proclama ayuno y viene arrepentimiento y Dios decide perdonarles. Pero Jonás va a un extremo de la ciudad, sale de la ciudad y él se sienta allí probablemente los 40 días a ver si el Señor cambia de opinión y destruye la ciudad. Dime si este no es un corazón feo. Jonás recibe muchos calificativos, le llaman el profeta rebelde, el profeta desertor, el profeta egoísta, porque no tenía el corazón de Dios. Y podemos pensar en que, acordaros lo que dije, parte del quebrantamiento es que se libera la esencia de Dios en nuestras vidas. Parte del quebrantamiento es que somos menos nosotros y más Dios, más carácter de Dios. Jonás estaba amargado cuando Dios no destruye la ciudad, entre otras cosas por eso, pues, porque no se cumple la profecía. Pero yo creo que una de las cosas que más amargaba a Jonás es que Dios había tenido misericordia. Y eso era muy triste, porque yo pienso que cuando nosotros hemos experimentado la misericordia de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Dar misericordia. Pero a mí Jonás me recuerda a la parábola del hombre
al que Dios le perdona, al que su Señor le perdona una gran deuda, ¿recordáis? Y luego Él no perdona la deuda pequeña que le debe otra persona. Jonás había experimentado gracia y misericordia de Dios, pero no podía soportar que Dios en su carácter clemente y misericordioso aplicara esa misericordia sobre Nínive. Y hoy nosotros, tristemente, somos un poco iguales a Jonás. Porque yo creo que en nosotros el problema está cuando asignamos grados de valor a la maldad. Y tristemente a veces nuestra propia maldad personal es como si tuviera un grado de valor inferior a la maldad de otros. ¿Me estáis entendiendo? Es como que yo puedo pensar que el pecado de esta persona, o sea, el mismo pecado, imagínate el mismo pecado de mentira, pero yo puedo ver a alguien que ha mentido y puedo decir, esta persona qué mentirosa que es, pero yo miento y tengo el mismo problema con la mentira. Y a veces nos pasa eso en muchas cosas, en la falta de perdón, en el resentimiento, en el orgullo, en la murmuración. Cuando a veces te ofendes porque te enteraste que fulanito de tal ha hablado mal de ti. Ese fulanito de tal, desagradecido, yo que tanto le he ayudado. Pero tú hablas mal de otros y entonces, ¿no es el mismo pecado? Te indignas porque otros hablan mal de ti. Necesitamos guardar nuestro corazón. Ponte de pie, vamos a orar en esta mañana. Cierra tus ojos en esta mañana. Cierra tus ojos en quietud. Estamos en tiempos de ayuno y nuestra alma necesita ser quebrantada. El Señor nos hablaba el domingo pasado de empezar este tiempo humillándonos. Y el Señor hoy nos llama al quebrantamiento. Dios te ha llamado a ti, Dios ha llamado a esta iglesia, pero sin quebrantamiento no podremos cumplir el llamado. Hay personas que están atascadas en su camino de fe. Y hoy quizá Dios tiene que decirte, tú no estás sembrando conmigo, tú estás desparramando tu vida. Tú no estás trabajando conmigo, tú estás trabajando contra mí. Tú no estás haciendo lo que yo te pido. Entonces lo que estás haciendo es inútil. Quizá hoy tú tengas que pensar muy en serio si estás pecando porque no estás haciendo lo que tienes la posibilidad de hacer. No estás haciendo lo que tienes la posibilidad de ser. Y pensaba en esta idea de una plancha. Cuando compramos una plancha, esa plancha debe servir para planchar. Una olla debe servir para cocinar. Cuando las cosas no sirven para lo que han sido diseñadas, son inútiles. Y nosotros no podemos permitirnos entrar en inutilidad, porque Dios estimó tu vida como valiosa delante de sus ojos. Él te escogió de entre muchos para que tú pudieras verle, y por medio del Espíritu Santo de Dios tú pudiste entender tu pecado y pudiste entender la necesidad de un Salvador. Y ese fue apenas el punto del inicio, porque aceptar a Cristo en nuestro corazón como Señor nos abre la puerta a una vida de propósito.
a una vida de destino, a una vida de meta, a una vida de supremo llamamiento. Quizá hoy tú necesites evaluar si realmente estás cumpliendo lo que Dios te llama a hacer. Y quizá tengas que venir aquí en esta mañana a Getsemaní, al Getsemaní de tu renuncia, aunque te duela. Quiero decirte, es más, si no te duele, no es renuncia, no está muriendo la carne, tiene que dolernos. Tiene que dolernos, nos tiene que costar. Nos tiene que costar, porque generalmente la carne sabe imponerse para salirse con la suya. Pero tú necesitas venir a Getsemaní. Hace un par de años el Señor le dijo a alguien, cuando estaba ministrándole, le dijo que era como una vasija que tenía que romper y volver a ser. A veces llegamos a tiempos de nuestra vida donde Dios nos dice, mira, lo que has hecho hasta ahora no vale, porque no lo has hecho en mí y a mi manera, y tengo que romper la vasija para hacerla nueva. Y tú podrías decir, pero la palabra dice que yo soy nueva criatura, que todas las cosas viejas pasaron. Sí, ese es el designio del corazón de Dios en lo espiritual, pero en lo natural, en la mente, en la voluntad, en las emociones, tú no te has renovado. Tú no te has renovado. Y como no te has renovado, te has estacionado. Y tu carne ha tomado el control y el dominio. Y estás viviendo como un cristiano carnal. Y en ese vivir en la carne, eres inútil para los propósitos de Dios. Y si tú quieres entrar a ser parte de los propósitos de Dios, tú tienes hoy, en este lugar, que traer tu carne y doblegarla. Este ayuno es un ayuno sanador. Este ayuno es un ayuno libertador. Este ayuno es un ayuno transformador. Hoy tú necesitas traer tu carne a Getsemaní y doblegarla. ¿En qué se está enseñoreando tu carne hoy, en este día en tu vida? ¿En falta de perdón? ¿Estás reclamando cosas que otros te han hecho? ¿Dónde está la misericordia de Dios en tu vida? La misma que recibiste un día. Quiebra tu orgullo, te dice el Señor. Quiebra tu orgullo, te dice el Señor, tu arrogancia, tu señalamiento y tu juicio a los demás. Porque como dice la palabra, en lo que tú eres juez sobre otros, a ti mismo te condenas, a ti mismo te señalas. Basta de hipocresía, basta de coger la fe a nuestro acomodo para sentir que tenemos el derecho para señalar a los demás y salir nosotros librados. Necesitamos entrar en la horma de Dios, en la horma del Espíritu Santo. Necesitamos realmente rendirnos a los procesos de trato y de quebrantamiento de Dios. ¿Has estado en soledad? ¿Has estado en dificultad? ¿Has estado en lucha? ¿Contra qué estás luchando? ¿Contra Dios o contra tu carne? Porque quizá estás luchando contra Dios. Oh, y eso cansa, eso desgasta. Y estás frustrado hoy porque no ves lo que quieres ver, porque no estás luchando legítimamente de parte de Dios. Y Dios no puede ayudarte, Dios no puede respaldarte en luchas que no nacen en su corazón. Dios te va a respaldar allí en Getsemaní. Si tú vas hoy a Getsemaní y tú traes hoy tu carne, allí Dios está contigo para ayudarte. Si tú vienes hoy a Getsemaní para romper, para decirle al Señor, rompe este corazón que se ha hecho duro a tu voz, rompe este corazón que se ha hecho rebelde, rompe este corazón que se ha hecho incrédulo, rompe este corazón que está aburrido de la vida, rompe este corazón, Señor, que ha dejado de amar y de creer en los demás. Rompe este corazón, Señor. Rompe este corazón. Yo he vivido momentos de mi vida donde le he tenido que decir al Señor, Señor, rompe este corazón, quebrántame. Cuando cantamos esta canción,
y le decimos al Señor, quebrántame, tiene que ser una realidad. Tiene que ser una realidad. Y ahora empieza a orar allí donde tú estás. Y empieza a hacer una oración. Y si tienes que pedirle a Dios que te ayude, y si tienes que pedirle a Dios perdón, y si tienes que suplicarle a Dios, hazlo. Pero que algo ocurra en este lugar. Que no salgas como entraste. Que no cojas tu mochila con la que entraste y te la vuelvas a llevar. Porque estamos en ayuno de transformación, y para ver el rostro de Dios necesitamos humillarnos y rendirlo todo. Y no te compares con los demás, con lo que hacen los otros. Ya te he dicho, cuídate de cómo percibes tu maldad. Porque si tú consideras esta maldad horrible en tu propia vida, la vas a aborrecer. El problema de los religiosos es que consideran que la maldad de los demás sí es maldad, pero la de ellos no, y se la permiten. Y si esto ha entrado en tu vida hoy, sácalo de tu vida, sácalo. Oh, ven Espíritu Santo de Dios, levanta tus manos allí donde estás. No desperdicies este momento, no desperdicies este momento. Hoy ponte los lentes espirituales, tu visión espiritual, para que puedas escuchar y entender el llamado de Dios en esta mañana para tu vida. Oh, ven Espíritu Santo de Dios. Señor, trae ahora espíritu de arrepentimiento sobre nuestros corazones. Doblega toda dureza, doblega todo orgullo, doblega nuestros argumentos, nuestras justificaciones. Oh, ven Espíritu Santo de Dios. Ven Espíritu Santo de Dios y haz esta obra profunda. En tu nombre, Señor Jesús. En tu nombre, Señor Jesús. Que ninguno de nosotros se sienta bueno hoy delante de ti. Oh Señor, que todos entendamos este llamado a morir aquello en lo que es particular en cada uno, Dios. Y si tenemos que salir de aquí hoy a pedir perdón a personas, que podamos tener la humildad, porque hemos sido jueces de otros, porque nosotros hemos pagado mal. Oh, ven Espíritu Santo de Dios, ven Espíritu Santo de Dios. Oh Señor, en esta mañana que caigan mentiras en el nombre de Jesús. Oh, que caigan mentiras, que caigan engaños, que caigan espíritus que están oprimiendo, que están cautivando la mente y el corazón en el nombre de Jesús. Espíritus que cautivan la voluntad, para que las personas aquí, tus hijos, Dios, no tomen decisiones. Declaramos que todo poder de las tinieblas sobre la voluntad se rompe en el nombre de Jesús. Se rompe en el nombre de Jesús todo poder de las tinieblas, toda cautividad de las tinieblas sobre la voluntad se rompe ahora, se quiebra ahora en el nombre de Jesús. Declaramos el poder sobrenatural de tu Espíritu operando allí en nuestra voluntad, para que podamos decidir con libertad, ir en pos de tu voz, ir en pos de tu corazón, ir en pos de tus propósitos. Oh Espíritu Santo de Dios, trae revelación ahora, trae revelación ahora, trae revelación ahora. Toda la confusión, espíritus de confusión y de caos mental son atados en el nombre de Jesús, y fluye la verdad de Dios sobre este lugar. Fluye la verdad de Dios, fluye la verdad de Dios, fluye la verdad de Dios, fluye la verdad de Dios en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, siente la unción como empieza a liberarse en medio de nosotros. Percibe con tus sentidos espirituales la unción que ahora se posiciona sobre tu vida, para darte entendimiento y para darte comprensión y para darte libertad. Y quiero decirte, tú que has estado frustrado porque hay puertas que se han cerrado, hay proyectos que has anhelado, hay cosas por las que has estado orando que han estado allí detenidas. Hoy el Señor te dice, examina tu corazón, porque he visto cosas que me desagradan y la forma en la que estás haciendo las cosas no son para mí.
no son para mí. Hay cosas que haces y me consultas, y hay otras que las haces a tu manera, y hasta que no aprendas a hacerlo todo a mi manera, no te bendeciré, no te ayudaré, no abriré puertas, porque no quiero que pienses que bendigo lo que no es a mi manera, te dice el Señor. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Ven, Espíritu Santo de Dios, más de ti, Señor. Más de ti, Señor. Más de ti, Señor. Clama allí en medio de lo que estás viviendo. Clama y dile al Señor: oh Señor, ten misericordia de mí en esta mañana. En medio de las cosas que no he hecho bien delante de ti, ten misericordia de mí, Señor. Ten misericordia de mí y rompe los yugos del enemigo sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mis circunstancias. Oh, ten misericordia de mí, Señor. Oh, ven, Espíritu Santo de Dios, más. Oh, más. Ven, Señor. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor. Oh, ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor. Oh, ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor. Ven con tu poder, ven, Espíritu Santo de Dios. Oh, ven, Señor, más de ti, más de ti, más de ti, más entendimiento, Señor, más entendimiento. Oh, en el nombre de Jesús, más entendimientos, más entendimiento, más entendimiento. Oh, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, Señor, declaramos corazones en esta mañana que vienen al Getsemaní sin ningún tipo de temor ni resistencia. Declaramos en tu nombre, Señor Jesús, hombres y mujeres, hijos e hijas dispuestos a entrar en los tratos necesarios para poderte servir con todo y en plenitud. Entramos a esos Getsemaní donde se doblega nuestra voluntad para que se haga la tuya. Entramos a esos lugares de rendición incondicional. Dilo en esta mañana: Señor, yo entro en esos lugares de rendición incondicional. Señor, yo entro en esos lugares donde mi carne y mi voluntad se quiebran para que sea hecha tu voluntad. Señor, yo vengo a ese lugar de transformación para volverme un corazón obediente. No una obediencia condicional ni parcial, una obediencia absoluta, que se goce en hacer tu voluntad. Señor, yo vengo a ese Getsemaní, me despojo de toda rebeldía. Tú que tienes ese corazón rebelde, que no te deja echar raíces, que eres como rueda suelta, dile al Señor en esta mañana: Señor, yo me rindo a ti. Me rindo a tu forma, me rindo a tus maneras, Señor. Yo me rindo, no quiero estar excluido. Hazme parte, Dios, de tus propósitos, de esa línea, de ese gran plan. Hazme parte, esta iglesia es parte, ha sido posicionada allí en ese gran plan. Oh Señor, hazme parte a través de mi iglesia. Hazme parte, Señor, hazme entender mi lugar aquí y abrazarlo. Sin rebeldía, Señor, sin ningún tipo de rebeldía, Señor. Hazme libre, Señor, hazme libre para entrar en tus procesos. Oh, ven, Señor. Ven a Getsemaní, deja toda dureza. Deja toda dureza. Yo siento que Dios está hablando. Algunos de manera particular que han endurecido su corazón. Mira, hoy hay unción de Dios en este lugar para romper la dureza. A veces cuando el corazón se endurece, uno ya no sabe ni cómo romperlo, cómo volverlo de carne de nuevo. Pero en esta mañana, si tú estás allí, levanta tus manos y dile al Señor: Señor, dame de nuevo un corazón de carne. Dame de nuevo un corazón de carne. Señor, perdóname por lo que permití en mi vida. Perdóname por lo que permití en mi vida, Señor. Perdóname porque dejé de mirarte y empecé a mirar personas y empecé a mirar circunstancias y empecé a mirarme a mí mismo. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. No tengo ninguna excusa ni ninguna justificación. Hoy yo me arrepiento con todo mi corazón y te digo: Señor, perdóname. Y en esta hora, Espíritu Santo de Dios, vuélveme un corazón de carne. Vuélveme un corazón de carne, que se rompa toda dureza ahora.
esta dureza que me está asfixiando, esta dureza que me impide caminar, esta dureza que me lleva a huir de ti. Rompe ahora este corazón endurecido, este corazón que no te siente, este corazón que no te escucha, este corazón que está resentido contigo. Rómpelo ahora en el nombre de Jesús. Unción de Dios que rompe corazones endurecidos. Ahora fluye, ahora fluye, ahora fluye. Levanta tus manos como a quien se le va la vida en su necesidad y dile al Señor: rompe y vuélveme mi corazón de carne, Señor. Necesito mi corazón de carne. De nuevo necesito volver a sentirte. Necesito volver a sentir la cálida visitación de tu espíritu. Necesito volver a escucharte. Necesito volver a sentirte. Necesito que vuelvas a contar conmigo en tus propósitos. Vuélveme un corazón de carne ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Señor, hay tanto mover de tu espíritu en esta mañana. Hay un mover tan tierno y tan profundo y tan personal. Haz lo que quieras en esta mañana, Señor. Hoy, Señor, yo declaro proféticamente que este lugar aquí es un Getsemaní para esta iglesia. Es un lugar de oportunidad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. La atmósfera sobrenatural de tu espíritu hoy en este lugar, en este Getsemaní para muchos hoy aquí. Oh, sí, Señor. Oh, sí, Señor, nos quebramos para que tu esencia fluya en nosotros. Morimos nosotros para que tú vivas en nosotros. Morimos a nuestros planes para que vivan los tuyos en nosotros, Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Quédate allí un momentito más. Gracias, Señor. Tú lo haces y lo seguirás haciendo. Eres Dios fiel, infinitamente fiel. Por la grandeza de tu amor sobre nuestras vidas, por la grandeza de tu amor con esta iglesia, tú lo haces y tú lo harás. En el nombre de Jesús.